Bienvenidos y bienvenidas a este curso virtual. Y siguiendo con los temas del curso, hoy vamos a tratar el tema de las políticas públicas de trata de personas en la región andina. Y para ello vamos a presentar una conversación entre los especialistas de la Comisión Andina de Juristas, Jessica Estrada, Cecil Blanc y Luis Enrique Aguilar. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver acerca de cómo surge la preocupación de los países de la región andina respecto del problema de trata de personas. Bueno, podríamos lanzar varias hipótesis, ¿no?, al respecto. Una de las primeras, sin duda, tiene que ver, obviamente, con un avance progresivo en la preocupación que a nivel internacional y en el marco de las relaciones entre Estados hubo por el fenómeno de la trata de personas. Pero sin duda ese proceso tuvo un punto de quiebre bastante importante con la aprobación de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada y específicamente con la aprobación del Protocolo de Palermo sobre trata de personas. Yo diría que ese ha sido un momento especialmente importante para los estados de la región andina, porque a partir de ahí, con la ratificación de estos instrumentos, es que comenzaron a darle mucha más fuerza a sus acciones frente a la trata de personas, que digamos, al menos con la fuerza que ahora nos podemos encontrar, ¿no? Esto viene unido a otro fenómeno también en el marco de las relaciones entre Estados, que tuvo que ver con la aprobación o el lograr algunos beneficios arancelarios y lograr la aprobación de algunos acuerdos comerciales, especialmente en los países de la región andina, donde necesariamente para poder lograr esa aprobación se necesitaba lograr algunos estándares. Uno de ellos tenía que ver con la lucha contra la corrupción y la trata de personas o la delincuencia organizada. Entonces, para lograr eso, los estados aceleraron y fortalecieron también su institucionalidad y especialmente comenzaron a programar políticas públicas en materia de lucha contra la trata de personas, ¿no? Entonces, ese ha sido un marco importante, es decir, el de la política exterior de los estados, el de las relaciones internacionales entre los estados, los que sin duda, por lo menos desde mi perspectiva y en esta primera hipótesis, influenciaron directamente en la importancia o el surgimiento de esa relevancia que ahora tiene la trata de personas en la región andina. Y quizás para un poco complementar el punto de Luis Enrique, podemos ver que todos los estados de la región tienen compromisos a nivel de derecho internacional de los derechos humanos. Han ratificado varios instrumentos, una multitud de instrumentos, mejor dicho, de derechos humanos que plantea obligaciones, ¿no?, que son muy relacionadas a la trata de personas, como la esclavitud, derecho a la libertad, a la integridad, etc. Y eso también ha generado una preocupación, ¿no?, por los derechos humanos y ha agregado una dimensión a la visión que tenemos de la trata, ¿no? Y definitivamente tiene razón Luis Enrique cuando dice que hay un quiebre realmente cuando se aprueba el protocolo de Palermo, porque anteriormente ya hay convenciones, por ejemplo la Convención sobre Derechos del Niño o la Convención para eliminar cualquier forma de discriminación hacia la mujer, donde de manera explícita los estados se obligaron a adoptar medidas para eliminar o suprimir formas de trata y otras relacionadas, pero es realmente la preocupación se acrecienta y de alguna manera se hace evidente con este quiebre que menciona Luis Enrique. Sí, quizás podríamos agregar algunas cosas a las que ya hemos señalado, ¿no? Una tiene que ver necesariamente con el tema de que si uno habla de políticas públicas, habla de 4 dimensiones que uno tiene que constatar en la acción del Estado. Y yo creo que hasta antes de la aprobación de la Convención y del Protocolo, y antes de la aparición de estos fenómenos o estos compromisos internacionales, podríamos encontrar algunas acciones como por ejemplo la tipificación de un delito, que podría ser o no el que actualmente figura, por ejemplo, en el Protocolo de Palermo, pero no necesariamente eso se implicó el desarrollo de otras dimensiones. Efectivamente, porque uno, si busca constatar los elementos de las otras dimensiones, no las encontraba. Y lo segundo que había que decir en relación a lo que mencionaba Cecilia frente al tema de derechos humanos, es que estos compromisos que fue asumiendo el Estado, no solamente han dado o le dieron mayor relevancia al surgimiento de la preocupación de los estados por la política pública, sino, como dijo Cecilia, una nueva dimensión. Entonces ya no estábamos hablando de una política de trata de personas desde únicamente la visión que planteaba, por ejemplo, la Convención y el Protocolo de Palermo, sino una visión también vinculada al fenómeno de derechos humanos. Que haya sido más relevante o no en el contenido final, en la delimitación del problema público
que los estados han ido reconociendo en relación a la trata de personas es una cosa, pero también estuvo en el germen del surgimiento de la preocupación que los estados en la región tienen al respecto, ¿no? Y se podría mencionar algo acerca de un contexto histórico en que surge esto, es decir, o sea, digamos, de pronto comienza a haber una mayor preocupación por una problemática de este tipo, y eso tiene que ver con alguna, digamos, una tendencia internacional, algo que particularmente en la región andina ha estado ocurriendo. ¿Se podría decir algo de eso? Claro, sin duda hay un contexto más internacional, pero yo creo que cuando hacemos referencia a estos fenómenos, no sé, creo que hay que diferenciarlo con lo que pasaba a nivel de la región, ¿no? Y en la región, si bien casi todos los países ratificaron la convención 3 o 4 años después, hasta 4 años después de haberse aprobado la convención y el protocolo, lo cierto es que el impulso mayor coincide especialmente con la aprobación de los acuerdos de libre comercio que, por ejemplo, Perú, Colombia tuvieron, ¿no? Y sobre todo coincide, por eso es una hipótesis, no tenemos algo comprobado, coincide en fechas, en tiempos, en la aparición de leyes, en la aparición de políticas o estrategias. Entonces, al menos por eso hablamos de hipótesis, ¿no? Pero no tenemos algo constatado, habría que revisar y hacer un estudio más profundo. Pero acá estamos para lanzar hipótesis, creo. Sí, yo creo que ahí también sería interesante revisar un poco algunas reflexiones también que se hacían a nivel de los órganos de vigilancia, por ejemplo, en especial el comité de la CEDAW, que en su recomendación 19, por ejemplo, señala una preocupación, ¿no? Que los estados deberían tomar en consideración determinados contextos que permiten el aumento o el incremento de la trata, como por ejemplo el conflicto armado interno que sufrimos, por ejemplo, en el caso peruano, de repente la ocupación de determinados territorios. Esos son aspectos muy importantes también a tomar en consideración y que creo que los estados miraron, pero no realmente, propiamente en ese momento, podemos decir que elaboraron o diseñaron o agendaron un problema, ¿no? Eso es algo que sí se decía a nivel internacional, pero ahora cómo los estados lo tomaron es ya otra cosa. Quizás se podría mencionar en todo caso que hubo una presión en general para los estados en el mundo de prestarle más atención a la trata de personas, pero en el caso de la región hay esta particularidad entre la aparición de este fenómeno, o digamos el fortalecimiento de este fenómeno de las relaciones internacionales en materia de trata, con una particularidad que tenía que ver con la aprobación de acuerdos comerciales o lograr beneficios arancelarios, entre otras cosas, ¿no? Bueno, y siguiendo con otra preocupación, digamos, que tiene que ver con el curso que estamos trabajando, ¿cómo consideran ustedes que ha tenido un impacto o cómo ha impactado respecto de cómo se entiende el problema en la región? Cuando hace referencia al problema, creo que hay que enmarcarlo en lo que ha sido parte del contenido de este curso, ¿no? Y en ese sentido hay que hacer referencia de que estaríamos directamente refiriéndonos a la etapa inicial o a la dimensión inicial de lo que es la construcción de una política pública, que es la etapa o la dimensión de agendación. Ahí lo que se establece básicamente, o lo que se busca hacer, es tomar un problema social que uno ha identificado y convertirlo en problema público respecto a lo cual se toma unas determinadas decisiones. El Estado decide enfrentar ese problema social. El problema, y era lo que comentábamos, es que la manera en cómo el Estado ha entendido, los estados de la región han entendido ese problema social, ha estado definido por escenarios en los cuales el debate iba estaba relacionado a una manera de entender la trata que no necesariamente, al menos desde mi perspectiva, era lo que verdaderamente pasa a nivel de la región andina, ¿no? Y eso podría implicar varias cosas, pero la principal que creo que podríamos comenzar a mencionar es lo que tiene que ver con haber entendido que la trata de personas es principalmente, y en algunos casos han entendido sobre todo, un delito.
¿no? Y por lo tanto, toda la acción del Estado, a partir de entender que ese problema social es sobre todo un delito y no también expresa otras realidades dentro de nuestros países, es que han hecho que toda la fuerza del Estado, de la acción del Estado, vaya hacia luchar contra ese delito, ¿no? Es una perspectiva más policial, una perspectiva más represora, digamos, o represiva. Efectivamente, por eso es que uno puede encontrar que la mayoría, por ejemplo, de los recursos del Estado, tanto a nivel de información como de derecho, es decir, leyes aprobadas, etcétera, centran principalmente, no únicamente, pero principalmente su atención en lo que es la persecución y sanción del delito. Quizás para entender, no mejor para completar un poco, hay que referirnos al protocolo de Palermo, ¿no? Que plantea la definición de la trata como un delito, ¿no? Que constituyen varias acciones, como captar a una persona, acogerla, mediante uso de ciertas técnicas, entre comillas, ¿no? El engaño, etcétera. Pero todas estas actividades tienen como finalidad explotar a la persona, ¿no? Desde el protocolo de Palermo tiene que haber la finalidad de explotar para que se dé la trata, ¿no? Eso es como ha definido el protocolo, y el protocolo lo que hace también es que plantea una serie de obligaciones específicas para los estados, ¿no? Y una de las principales, un poco para completar lo que dice Luis, es la de tipificar el delito. Y de hecho es lo primero que todos los estados hacen, y muchos copiando literalmente lo que dice el protocolo, otros adaptando un poco, otros yendo más allá, ¿no? Eso es como la primera perspectiva o dimensión que tenemos de la trata. La que ha tomado cada vez más peso, creemos, es ver la trata como una violación a los derechos humanos, ¿no? Y eso se basa en los distintos instrumentos de derechos humanos que plantean, digamos, prohibiciones de ciertas digamos, acciones como o que plantean una serie de derechos como el derecho a la libertad, derecho a la integridad, ¿no? Que justamente en el caso de trata estos derechos se ven vulnerados, ¿no? Hasta la prohibición de la esclavitud, podríamos pensar, ¿no? Y hasta hay un instrumento, digamos, regional, que es el Convenio Europeo de Lucha contra la Trata de Seres Humanos, que plantea que la trata de personas es una violación a los derechos humanos, ¿no? Allí le da, digamos, otra dimensión. Exactamente, ¿no? Ahora, esa segunda dimensión, cuando uno revisa las leyes de lucha contra la trata o las estrategias y planes de acción, no necesariamente estuvo al principio digamos, es patente o uno lo puede constatar desde el principio. Sin embargo, en la aprobación de los nuevos planes de acción o las nuevas leyes, ha sido tal el impacto de esta segunda manera o esta segunda dimensión que ha afectado en la manera en cómo entender la trata de personas, ya uno lo puede constatar más, ¿no? Y eso se puede expresar desde mayor preocupación por la víctima, el fortalecimiento de los servicios de atención, por ejemplo, a víctimas, o inclusive que algunos estados ya mencionen la necesidad de restituir los derechos de la víctima, ¿no? Ya eso no necesariamente estaban presentes en las primeras leyes o en las primeras estrategias o planes de acción en materia de trata de personas. Es más bien, como dice Cecil, una consecuencia de esta nueva manera de entender la trata también, y que es una manera de entender el problema, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos un poco concluir que cuando hablamos de la agendación, de la dimensión de la agendación, el problema público se va construyendo a partir de los actores que se van involucrando en este problema público. No solamente se trata de las víctimas, no solo se trata del Estado, sino también podemos ver que hay otras instituciones, por ejemplo, no estatales, ONGs, agencias de cooperación, también los órganos de vigilancia que le brindan mayor contenido a ese problema. Y al problema público entonces no solamente será un delito, será también una violación a los derechos humanos, y es más, otras, de repente también órganos de vigilancia dirán que es una forma también, por la persona a la cual mayormente es víctima, una forma de violencia contra la mujer, por ejemplo. Entonces sí es importante darnos cuenta que ese perímetro sí es muy importante, y para definirlo vamos a tomar en consideración a tanto algunos elementos propios también de la política pública, como son los recursos, como son los actores, como son también las reglas institucionales. Por ejemplo, ¿qué es importante en este primer momento de la agendación? Que todos los actores también cuenten con la debida información y el debido contenido de lo que es y la magnitud de esta problemática. Por eso es tan importante, a la hora de delimitar ese perímetro, tener una línea de base
donde podamos saber identificar cuáles son estos grupos que de repente de manera específica en ese país son afectados, cuáles son las causas, porque no es un fenómeno la trata, ¿no? Es un problema multidimensional, hay causas que originan varias, no solo una, y es importante que los estados realmente la conozcan para poder ir delimitándola adecuadamente. Es como que de pronto abordar el problema en sus múltiples dimensiones y por lo tanto darle profundidad para que realmente no se quede ningún hilo suelto, me imagino, ninguna arista de suelta que pueda, digamos, al final terminar siendo en perjuicio de los propios ciudadanos. Sí, yo creo que ahí ha habido un cambio paulatino en lo que ha venido haciendo los estados, ¿no? De hecho, en la actualidad yo creo que los estados han ido profundizando su nivel de conocimiento de la trata de personas y por lo tanto, como mencionábamos hace algún momento, revisando y mejorando obviamente sus estrategias, sus planes de acción y hasta su legislación. Pero yo creo que también no podríamos dejar de desconocer que los estados, si bien no lo han hecho de manera, en algunos casos, coherente o consciente, sí han mirado a las dimensiones de cómo el delito, porque lo entendían principalmente como delito, se ha ido dando en cada uno de esos países y han dado más importancia o no a alguna representación de la trata. Por ejemplo, es obvio que en algunos países, como por ejemplo Colombia, la importancia de la trata con fines o transnacional, es decir, la que implicaba sobre todo la salida de ciudadanas colombianas hacia otros países para ser explotadas principalmente con fines de trabajo sexual, ¿no? O explotación sexual, ha sido lo que ha marcado la política pública en Colombia frente a países como Perú, donde más bien el fenómeno de la trata interna, es decir, la que se da en el propio territorio, es lo que ha ido marcando todo lo que se ha hecho. De hecho, hay una serie de instrumentos internacionales que en Colombia ya se tiene, es decir, vínculos con otros estados para repatriar, por ejemplo, víctimas de trata, que todavía en un país como el Perú no se ha desarrollado en la misma magnitud. Pero eso no tiene necesariamente que ver con que no se reconozca que ambos fenómenos están presentes en los dos países, sino que tiene que ver con que se ha podido ver una parte del problema. De ahí la importancia de lo que dice Jessica. Es decir, si uno no entiende cómo es el problema, si uno define un perímetro del problema que se circunscribe solamente a una parte de todo ese problema y deja fuera otras cosas, entonces lo que va a generar a la larga es una política incompleta, porque quiere decir que habrá cuestiones del problema que no va a atender o que no va a... Pero también, Cecil, esto implicaría también que entonces no se puede aplicar mecánicamente a una política, ¿no es cierto? O sea, no es que, como esto se ha trabajado en Colombia, entonces hay que aplicarlo de la misma manera en Perú. Y a veces la tentación es grande también decir, lo que pasa en Colombia debe ser un poco lo mismo, pero yo creo que también tiene mucho que ver con lo que decía Jessica, porque se ha trabajado más trata interna, por ejemplo en el caso de Perú, porque es donde más hay información también, donde los actores ven que ahí está el parámetro del problema también, ¿no? Entonces eso influye mucho. Y lo que comentas también, ¿no? De hecho se miran buenas prácticas, pero a veces no tanto, a veces también hay un contexto, ¿no? De cada país es distinto, ¿no? Y en todo caso es muy importante definir el problema porque eso es lo que nos va a guiar para las otras dimensiones que vamos a ver, ¿no? Quizás una cosa que pasa por alto, y lo hemos dicho en algunos espacios donde hemos podido estar los tres, es por ejemplo la relevancia al momento de definir el problema público, de considerar también que este problema es definido por un actor que pasa desapercibido dentro de las políticas públicas de trata, que es el tratante. Es decir, el que genera el problema social, que es el tratante, porque es el que capta, traslada o explota sexualmente a una persona, ¿no? En cualquiera de las modalidades de las que podamos hablar, es al que menos se le ha estudiado. Y como dice Jessica, ese recurso de información está incompleto, ¿no? Y es sobre el que menos se han generado mecanismos de seguimiento y es lo que menos se estudia, ¿no? Sin embargo, si uno quisiera pensar en qué es lo que busca una política pública, que es lograr un cambio en el problema, sin duda, por lo menos desde nuestra perspectiva, creo, el principal actor que podría hacer más para que esto no pase es al que menos se le mira, se le analiza y sobre el que menos se define política pública.
Sí, y sobre todo, y en ese marco, entonces no solamente el recurso de información es importante, sino también el recurso de consenso, ¿no? Muchas veces entendemos mal el consenso como estar todos de acuerdo respecto de un problema, y no, más bien entendemos el consenso en la diversidad, en poder complementar las diferentes miradas y no más bien sino también analizarla desde estos tres elementos que dijimos, ¿no? El de recursos y todo lo que implica los recursos, organización, institucionalidad, derecho, consenso, organización, pero también revisar, por ejemplo, cuáles son las reglas institucionales que guían, en este caso los instrumentos, por ejemplo, o los actores, y no solamente pensar, si bien es cierto, el Estado es el que tiene ahí una obligación, también los actores no estatales son muy importantes a la hora de definir este perímetro del problema público. Bien, ahora siguiendo con el, digamos, o más bien, yendo más allá del tema de la agendación, ¿tiene alguna consecuencia o impacto en las otras dimensiones de la política pública? Sí, de hecho que sí, podemos ir viendo cada dimensión que ya se han presentado en la sección anterior del curso, y les invitamos de nuevo a revisar los contenidos. En la programación, en la implementación y en la evaluación, ¿no? Si vemos la dimensión de programación, hay que acordarnos que en este momento estamos cerrando lo que va a ser la política pública, el objetivo, y más bien lo que queremos ver es cómo vamos a lograr estos objetivos, ¿no? Cómo vamos a ver esta política, ¿no? Y ahí hay dos, digamos, productos de esta dimensión muy importante. El primero es el programa de actuación político-administrativo, y el segundo es el acuerdo político-administrativo. ¿A qué se refiere Subirats? Y un poco la interpretación que le hemos hecho en la comisión del programa de actuación. Ahí vamos a fijar los objetivos principales de la política, y ahí se va a incluir todas las decisiones legislativas y reglamentarias necesarias para implementar esta política pública, ¿no? Y en el acuerdo político-administrativo, ahí vamos a ver los diferentes recursos, competencias, responsabilidades de los actores públicos, digamos, involucrados en la programación, ¿no? Y la implementación de la política pública. Y ahí no hay que olvidarnos, como ya lo comentó Jessica, de los tres elementos claves de cualquier dimensión de la política pública, ¿no? Las reglas institucionales, los recursos y los actores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la programación, yo diría que las reglas institucionales las podemos ver reflejadas, por ejemplo, en leyes, en reglamentos. Estas reglas institucionales son formales, son explícitas, establecen además la estructura de cómo el Estado se va a organizar para realmente definir qué es lo que va a hacer frente a este problema público que ya se agendó. Además, va a decir de manera específica cómo estos, y ahí podríamos ver el tema de los actores, cómo estos actores que son parte del Estado de manera específica van a tener funciones y competencias en materia de trata de personas. Esto es muy importante porque vamos a darnos cuenta de que estas reglas institucionales también van a tener un impacto posteriormente en la próxima o en otra dimensión también de la política pública, que sería la implementación. También podríamos ver en esta, antes de pasar a la otra dimensión, podemos hablar también de los recursos, ¿no? En esta parte de la programación hay varios recursos que son importantes de tomar en consideración. El tema de la organización, por ejemplo, ¿no? Hay que tomar en cuenta, si bien es cierto, las competencias generales de los actores. En este caso vamos a tener que verificar cuáles van a ser sus competencias específicas en materia de trata. Es importante, algo que no siempre han hecho los países de la región andina, es establecer cuánto de dinero va a implicar esta programación. Muchas veces cuando se elaboran leyes, por ejemplo, supuestamente en los proyectos de leyes deben de existir un costo-beneficio de cuánto va a implicar esta ley en términos ya presupuestales, pero realmente no hemos constatado que en varios de los países no se evidencia esto, y esto puede ser también flaquear un poco la parte de la programación de una política pública. Sí, quizás tratando de unir lo que mencionaban Cecilia y Jessica en relación a lo que debe caracterizar un proceso de programación de una política pública y específicamente en materia de trata de personas, quizás
podríamos regresar a tu pregunta, que era un poco, bueno, ¿y qué ha implicado este proceso de agendación que ha dependido tanto de una mirada externa a lo que pasaba en materia de trata de personas en nuestros países? Lo que podríamos decir, por ejemplo, es que eso ha llevado a una priorización en términos de recursos de programación, ¿no? De reglas institucionales, a tener en primer lugar leyes que tipifican un delito, ¿no? Y en ese sentido las primeras leyes han regulado todo lo que es la persecución y la sanción de estos delitos. En términos de actores, se ha dado privilegio a los actores estatales, por ejemplo, que más están vinculados a la persecución del delito, inclusive donde se han ido fortaleciendo en términos de institucionalidad esos actores. También ha estado referido a eso, es decir, los ministerios del Interior, las fiscalías, los poderes judiciales han sido los que primeros han soportado o han sido impactados por la actividad del Estado en materia de políticas públicas de trata. Y por supuesto también en términos de recursos, los primeros recursos que se han ido generando, por ejemplo en materia de información, han estado los que demuestran el impacto de la acción del Estado también desde una perspectiva delictiva, ¿no? En el sentido de que se generaron registros, por ejemplo, que nos pueden en este momento dar información sobre el número de casos de trata que ha visto la policía, la fiscalía, o inclusive el número de procesos judiciales que se han iniciado en la materia. Esto, ojo, no quiere decir que eso esté mal. El problema es que eso es parte únicamente del problema y no todo, como lo hemos dicho. Hay otros recursos, hay otra información, hay otros niveles de recursos de derechos jurídicos, de consenso, que necesitan. Hay otros actores que tienen que aparecer y por esta mirada parcial no aparecen desde un primer momento. Ya cuando, por ejemplo, hay una mirada más de derechos, que era lo que planteaba Cecilia en relación a la otra pregunta, es que otros ministerios, otros actores comienzan a participar del proceso, ¿no? O en aquellos países donde se ha visto que este fenómeno es multidimensional, comienzan a estructurarse recursos de consenso, recursos, de coordinación, ¿no? Como mesas intersectoriales, etcétera, que permiten ir programando responsabilidades, competencias en función de eso. O como en el caso de Colombia, por ejemplo, donde se dio cuenta de la importancia de la territorialidad del fenómeno de la trata, es decir, de la necesidad de desconcentrar la trata, se baja la política pública desde un nivel nacional y comienza a preocuparse especialmente porque cada departamento, por ejemplo, tenga su propio plan, tenga su propia estrategia en materia de lucha contra la trata. Así de importante es para la programación el haber agendado una mirada todavía desde nuestra perspectiva parcial, ¿no? de la trata de personas. Uh-huh. Sobre todo también, y siguiendo con esa mirada que señala Luis Enrique, por eso yo diría que no es casualidad que en los países de la región andina principalmente el ente rector sean los ministerios del Interior o en algunos casos el Ministerio de Justicia, claro, ¿no? Por esa mirada un poco con la que se ha formulado el problema público. De hecho, no sé si... Sí, no, y creo que, pero a pesar de que en la mayoría de los casos se constata que los problemas estructurales vinculados a la trata no necesariamente son competencias o atribuciones de estos ministerios, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso también es uno de los, yo diría, una de las cosas que cualquier funcionario o funcionaria que está inmerso en el tema de la política pública de trata de personas, siempre es importante tener una mirada del problema público y en este caso de la agendación muy amplio, no solamente como una mirada delictiva, sino también como una mirada de violación a los derechos humanos, una mirada también de violación específica a los derechos de la mujer, ¿no? El derecho a una vida libre de violencia, y en ese sentido eso se ve afectado, ¿no? Como te das cuenta, en la programación. Y tal como tú formulas la programación, eso también va a tener un impacto en la implementación. Y hasta en el momento de la programación no hay que ver solamente la política de trata, ¿no? Hay muchas políticas que tienen relación con ella. Por ejemplo, todos los programas de infancia, las políticas también de infancia, de mujeres, para solo citar algunos, ¿no? Y ahí quizás en el otro punto del ente rector lo que sí podemos ver como algo, creo, positivo, ¿no? Es
la institucionalización de grupos de trabajo interinstitucional, ¿no? De coordinación, que casi en todos los países hay y que permiten un poco, a pesar de que el Ministerio del Interior sea el ente rector, haya otros ministerios que intervienen también en la programación de la política, ¿no? Eso es más reciente, pero creo que se puede señalar. Claro, estoy de acuerdo con eso último que decía Cecil, sin dejar de mencionar que en todo caso sí hay un impacto del lugar donde ubicas al ente rector. Es decir, finalmente por las competencias, inclusive por el proceso formativo de quienes se vinculan desde esos sectores hacia el fenómeno de la trata, van a tener o van a privilegiar una lectura. Eso no quiere decir que no vean las otras dimensiones necesariamente. Jessica, dime, hemos visto el tema de agendación y programación, pero ¿qué podemos decir acerca de la implementación y la elaboración de las políticas? Respecto de la implementación, lo que se busca en esta dimensión es ya no definir quién, tampoco qué va a hacer el Estado, sino ya aterrizar a acciones puntuales de lo que va a hacer cada una de estas personas, de estas instituciones que se han visto ya reflejadas en la programación. En ese sentido, podemos analizar desde una mirada de políticas públicas dos grandes productos, ¿no? El primer producto son los planes de acción que van a contener qué actividades se van a priorizar en este marco, en estos planes de acción. No vamos a poder abarcar todas, simplemente los estados de la región andina lo que han hecho es priorizar algunos aspectos. Puede ser, por ejemplo, la parte de la sanción, la parte de la prevención, y en cuánto tiempo, quiénes, de qué manera. Y de otro lado también tenemos los actos de implementación, que ya son las actividades mucho más puntuales y las decisiones que toman estas personas. Por ejemplo, en el caso de los recursos, nosotros podríamos decir, o más que los recursos, las reglas institucionales, podemos definir, por ejemplo, los planes de acción nacional que tienen algunos estados, los planes regionales también, por ejemplo, que pueden emitir en el caso peruano, quizás también algunos protocolos de actuación, si ya trascendemos el tema de planes, nos vamos más al tema de las acciones puntuales, protocolos de actuación, algunos conjuntos, otros protocolos de acción de repente de acuerdo a el actor del que está involucrado. Vamos a ver que en el caso de la región andina hay mucho material en realidad de lo que podríamos nosotros analizar en términos de implementación. ¿Eso es alguno? Sí, no, y claro que todo esto de lo que ha mencionado Jessica ha estado impactado por esta irrupción de la trata, primero como un fenómeno delictivo, luego como una violación de derechos y luego también con una interpretación ya mucho más interna de lo que es el fenómeno, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, ha llevado a definir el contenido de los planes de acción y el acento de cada uno de los esfuerzos de los estados, ¿no? Aun cuando en los planes de acción a veces los estados no necesariamente están implementando, sino que inclusive recién están programando, cosa que, bueno, no podría evaluarse, pero si uno revisa los planes de acción, los primeros planes de acción que los estados iban teniendo, estaban sin duda sobre todo vinculados o le daban la mayor fuerza a los componentes de persecución del delito, de sanción del delito, y todavía no había tanta certeza de cuál debía ser, por ejemplo, la comprensión de otros componentes que hay en relación a las políticas de trata, ¿no? De hecho, creo que eso mucho se nota cuando uno ve cómo los estados han ido interpretando, por ejemplo, la obligación o el componente de prevención, ¿no? Donde básicamente las acciones muchas veces se vinculan más a lo que es generar mayor conocimiento de la población respecto a la trata de personas y no necesariamente a luchar contra las causas estructurales que generan y permiten la existencia de este fenómeno, ¿no? Esto también marca los actores, ¿no? Es decir, acá cuando uno evalúa la implementación puede notar, por ejemplo, la fuerza que han comenzado a tener las organizaciones de derechos humanos o las no gubernamentales que se han ido vinculando a la lucha contra la trata de personas y cómo desde una lectura más de derechos humanos han planteado
la importancia de darle mayor fuerza a la acción del Estado en materia de protección a víctimas, ¿no? De hecho, en muchos casos, desarrollando acciones de implementación que, si bien no figuran a veces en los planes de acción, por ejemplo, en las estrategias nacionales, sí forman parte de la dimensión de implementación, porque la dimensión de implementación hace referencia a cualquier acción que algún actor, estatal o no estatal, desarrolle en función a unos objetivos, ¿no? Y de hecho define también los recursos, ¿no? Sin duda, si uno ve la distribución de los recursos en materia de trata de personas y lo ve por componente, en muchos de los países de la región va a notar que esto también está más asentado en las dimensiones que habíamos mencionado de persecución del delito o de sanción, ¿no? Pero si ve más, ve los recursos que se destinan a otras áreas, eso disminuye. Yo diría en general que eso se ha ido modificando en el paso de los tiempos, pero sin duda creo que es otra demostración de que estamos todavía en el proceso de superar visiones parciales de la trata de personas, seguir hacia una visión mucho más integral, ¿no? Yo creo que la última dimensión es muy importante, ¿no? Y es la que a veces menos se trata, ¿no? Que es la evaluación, ¿no? Es decir, que yo me he fijado, he delimitado un problema, me ha costado tanto tiempo, tantas cosas he tenido que tomar en cuenta, como hemos visto, y ahora tengo que ver, ¿lo he solucionado? ¿He puesto fin a este problema? ¿Qué he cambiado, no? Eso es un poco la idea de esta dimensión, ¿no? Que es la evaluación. Y ahí también hay reglas institucionales, ¿no? Vemos instrumentos que permiten evaluar la política, ¿no? ¿Qué instrumentos tenemos en la mayoría de los países? Número de sentencias, número de denuncias de víctimas de trata, las condenas, ¿no? Pero más allá de esto no tenemos mucho más instrumentos, ¿no? de evaluación o indicadores, ¿no? Como cuántas víctimas han podido acudir a un programa de asistencia, cuántas víctimas han podido salir de esta situación y han podido reintegrarse a la sociedad. No hay como un instrumento de evaluación, ¿no? Eso me parece un elemento importante, ¿no? Y es más, eso que tú mencionas, que más o menos siempre es como una constante, ¿no? Al fin de año, ¿cuántas? Número de víctimas, número de casos, número de sentencias, refleja nuevamente cómo se ha delimitado el problema público. Si bien es cierto, decimos, ¿no? Sí, se está delimitando el problema público ya no solamente como un delito, sino también como una violación de los derechos humanos, la realidad es que muchos de nuestros países, a la hora de hacer la evaluación, no hacen la evaluación de esa manera, sino solamente de una parte del problema público. Y otra cosa que también es interesante, nuevamente, no solamente es visibilizar estos indicadores, sino también hacer una evaluación integral. La evaluación integral no solamente pasa por ver cómo yo he implementado estas acciones que he señalado en la dimensión, ¿no? de la implementación, sino también evaluar la misma programación. Y ya ni qué decir del mismo problema público. Y en ese sentido, por ejemplo, algo que todavía me atrevería a decir, una gran debilidad es la evaluación en términos de recursos económicos. No hay una mirada de cuánto recursos económicos como Estado he invertido, porque ciertamente en la parte de la implementación muchas veces, regresando un poquito, en la parte de implementación no solamente interviene el Estado, sino también otros actores no estatales que también intervienen con dinero. Y es importante hacer esta evaluación también y tomarla en consideración. De hecho, nosotros podemos ver en la parte de evaluación también a otros actores que realizan esta evaluación. Podemos mencionar también, y es muy importante, y de hecho yo creo que la sociedad civil haya tenido una participación muy fuerte en la evaluación de estas políticas públicas. Quizás todavía uno de los inconvenientes es que la evaluación no se hace en términos de políticas públicas, y creo que este sería un plus y una oportunidad para hacerlo, sino más bien se hace en términos de cuántas acciones, número, pero no se hace un análisis integral. Creo que ahí está el reto, ¿no? Ahora, esta situación es, varía un poco según los países de la región, ¿no? Hay algunos países donde inclusive las acciones desarrolladas por organizaciones de la sociedad civil se incorporan y se hacen evidentes en los que son las dimensiones de programación, y especialmente en la dimensión de
de implementación, ¿no? Pero como dice Jessica, es muy poco lo que se hace. Por ejemplo, todavía no se ha medido qué tanto depende de los logros de las políticas públicas del Estado o de los estados de la región, de la acción y de las decisiones, pero especialmente por ejemplo, de la asistencia que brindan las organizaciones no gubernamentales, de sociedad civil, etcétera, a víctimas de trata, ¿no? Que son a veces las que proveen de albergue, proveen de algunos recursos, son las que generan instrumentos, le proponen al Estado, pagan instrumentos, para consultorías para que elaboren determinados productos, y que finalmente van ayudándole al Estado, que debería invertir directamente a resolver algunos de estos puntos, ¿no? Los propios protocolos de intervención, los propios planes de acción y estrategias han tenido que ver con la intervención de actores que no necesariamente son estatales, sino que han venido desde afuera a ayudar y colaborar, sea desde cooperación internacional y organizaciones intergubernamentales hasta organizaciones de la sociedad civil. Todo eso no quiere decir que el Estado no esté haciendo nada, nuevamente, pero si no podemos medir qué tanto nuestra política depende todavía de la acción de actores que además están evidentemente en debilitamiento por el cambio que también hay en la dimensión de la cooperación para el desarrollo, entonces no vamos a poder prever cuánto vamos a, en el futuro, seguir avanzando, ¿no? Ahora, sí es importante rescatar dos cosas que han salido de esto, y con eso al menos acabaría yo. Uno es tomar en consideración que las dimensiones se van confluyendo, las dimensiones de política pública, y no siempre se cierran del todo, ¿no? Y lo segundo es que, por supuesto, esta es una conversación en base a nuestras proyecciones y a nuestras hipótesis, y no queremos ser cerrados en relación a que podrían haber otras interpretaciones del fenómeno, ¿no? Sí, es más, eso se busca un poco con el curso, ¿no? Que más bien los participantes y las participantes hagan esa evaluación. Este simplemente ha sido un pequeño ejercicio de preguntas. Ahora, con todo lo que ustedes están explicando, queda, creo que bastante claro la complejidad, ¿no? de tratar de elaborar política a partir de un problema, una problemática como trata de personas. Desde ese punto de vista, ¿es posible realmente hablar de la construcción de política pública en la región andina? Sí, bueno, esa podría ser una pregunta que la podríamos plantear a los participantes de este curso, ¿no? Creo que no sería aventurado hacerlo solamente desde este espacio. Quizás esperamos haber dado algunos elementos que permitan justamente realizar esa reflexión, ¿no? Ok, entonces bueno, gracias Luis Enrique, Jessica, Cecil. Y queda un desafío pendiente para los estudiantes, ¿no? de este curso virtual. Nos vemos.